Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de Mundo Max, el canal 8 de la televisión de Miami. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando en el día de hoy tenemos realmente la bandeja llena de informaciones de actualidad que quiero compartir, analizar y discutir un poco con dos invitados que son parte de este programa ya cada martes. Me refiero al periodista cubano Pedro Corzo y también al analista político, capitán de navío retirado Bernardo Jurado, ambos amigos de la casa, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, quiero comenzar por una declaración que hizo anteayer, el día domingo, el titulado presidente venezolano Nicolás Maduro, a través de una cadena de televisión y radio, donde reconoció que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre van a ser las más difíciles en toda la historia del chavismo. O sea que ya Maduro sabe que está durísima la cuestión para que él pueda continuar manipulando y controlando la Asamblea Nacional. Sí, lo que ocurre es que están sucediendo cosas en Venezuela donde el periodo especial cubano de los años 90 se queda pálido al lado de lo que está sucediendo ahora, la hambruna, la escasez que está sucediendo ahora mismo en Venezuela. Escasez de todo tipo. No solamente estoy hablando de comida, de medicina, escasez moral y por supuesto la grosera corrupción, Daniel y Pedro, la grosera corrupción que está haciendo que el pueblo venezolano comience a pensar de manera diferente. Evidentemente, como ustedes comprenderán, todavía hay estúpidos que siguen creyendo de alguna forma en esta revolución que inventó Chávez, en una suerte de fe ciega, tratando de complacer al bobo de Maduro y por supuesto también rezándole al insepulto Hugo Chávez. Cuando un petróleo está rondando la frontera, la peligrosísima frontera de los $40, y ustedes saben que Venezuela es un país monoproductor, es un país que importa, creo yo que hasta el agua potable, está importando gasolina, Venezuela está importando gasolina desde los Estados Unidos. Entonces, en ese país donde no se consigue nada, en ese país donde la burocracia, porque pareciera, hay algunos síntomas de cuando se aproxima el comunismo. En primer lugar, se va la luz, yo no sé por qué. Donde hay comunismo se va la luz, hay colas. Y a esto le agregamos que todo se pone color gris sucio. No sé si ustedes coinciden conmigo. La Alemania Oriental era así. Infiero que la Cuba actual también es así. Yo no conozco Cuba y no puedo ir hasta allá hasta que no caigan los Castro. Pero Caracas está color gris sucio. Eso es comunismo del más puro. Bueno, quiero citar justamente lo que dijo Nicolás Maduro para escucharte, Pedro. Dijo, y repito, yo creo que las elecciones del 6 de diciembre pudieran ser las más difíciles que ha enfrentado la revolución. Y entonces, Data Analysis, que es una encuestadora muy conocida en Venezuela y en el mundo latinoamericano, le está dando a la Mesa de la Unidad Democrática para estas elecciones legislativas 20 puntos por encima del oficialismo. O sea que, según este sondeo, ganaría el control de la Asamblea Nacional en estas elecciones por 20 puntos de ventaja la oposición venezolana. ¿Qué tú crees que pueda pasar ahí? ¿Un monumental fraude como se ha denunciado por diferentes voces? Es posible que el fraude se produzca o al menos lo intenten, pero también es posible que el gobierno de Nicolás Maduro intente, procure generar una serie de leyes que limiten la capacidad y la posibilidad de producir leyes de una nueva Asamblea Legislativa en la cual el gobierno no tenga mayoría. Hay que recordar que hace unos años atrás el presidente Chávez habló de crear una especie de soviets que al final de cuentas iban a tomar las decisiones legislativas en cada distrito. Y no es de dudar que eso lo traten de reinventar, de recrear, si es que estas elecciones tienen lugar. Porque recordemos la crisis que existe con Colombia y que el presidente Maduro dijo que de momento las fronteras se iban a mantener tal y como estaban, lo que genera crispación y problemas serios. Pero también hay que tener presente la crisis con Guyana, una crisis que calienta con frecuencia el régimen venezolano. O sea, las elecciones, sin duda alguna, están, aparte de la falta de popularidad o la baja popularidad de los candidatos del gobierno y del gobierno en su conjunto, las elecciones están en un punto también de interrogante, de que si el chavismo considera o no apropiado convocarla definitivamente, aunque, por supuesto, en caso de cancelar estos comicios, el prestigio, si es que le queda alguno al régimen chavista de Maduro, pues va a ser seriamente afectado.
Pero estoy recordando, y perdóname, Bernardo, quería poner un poco en contexto una declaración también trascendente que ha hecho nada menos que en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto fue el fin de semana. Me estoy refiriendo a Vargas Llosa, un escritor notabilísimo, premio Nobel, pero además, por otra parte, un hombre de una palabra realmente agresiva cuando trata de denunciar las injusticias y las dictaduras. E hizo un discurso dedicado en casi un 50% a lo que él llamó la putrefacción total en Venezuela, y así lo catalogó. Tengo anotado por acá las frases que dijo. Dice, y permítame que lo cite solamente en un párrafo: la falta de coraje y de neutralidad de los gobiernos latinoamericanos a la hora de denunciar dictaduras crecientes han llevado a Venezuela a la putrefacción total. Y más adelante, conversando entonces con el periodista Andrés Oppenheimer, ha dicho que Venezuela, lo único que tiene como solución el gobierno de Maduro son elecciones fraudulentas, de un fraude monstruoso, es como ha catalogado. Yo no sé si van a ser suspendidas las elecciones, si se va a efectuar el fraude, pero si Maduro comete el error de pensar que pudiera ganarlas, parece que pudiera haber un giro de 180 grados con referencia a lo que pudiera ocurrir en Venezuela a partir de que pierda el control de la Asamblea Nacional, respetando, pensando que el Poder Ejecutivo va a respetar entonces al Poder Legislativo, cosa que también está entrecomilladas. Bueno, fíjense ustedes que yo creo que los tres coincidimos en esto que vamos a decir. Las economías no tumban gobiernos. Esa es la primera. Eso es cierto. La lógica mía, la lógica de Pedro Corso y la de Daniel Torres es absoluta, diametralmente opuesta a la lógica de los comunistas. ¿A qué me refiero? Los comunistas se crecen en la escasez, en la pobreza. De hecho, Lenin llegó a decir, quítale al pueblo todo y se lo das poco a poco y te lo agradecerán. Eso en primer lugar. Apartando la parte económica, que para nuestra lógica sí afectaría, pero para la lógica de ellos no. Ellos se crecen en esa pobreza. Pues tenemos que ver que tenemos 18 importantes años de experiencia en elecciones fraudulentas. La pregunta que cabe, ese es el primer análisis: ¿por qué no va a ser esta elección fraudulenta? ¿Por qué tendría que dejar de ser fraudulenta cuando tenemos 17 años en elecciones fraudulentas, más de 22 contiendas electorales? En primer lugar. Y en segundo lugar, quiero decirles que los dictadores no salen por las buenas. Ninguno. Excepción hecha de uno mexicano en el siglo XIX y Augusto Pinochet en el siglo XX, y todos sabemos la suerte de Augusto Pinochet. Pero los dictadores no salen por las buenas. Aquí se aproxima la violencia, Daniel. Se aproxima la violencia y se aproxima sobre todo un estallido social. Las personas de la clase media, que todavía son medio clase media, agreguemos el prefijo medio, son personas que están pasando mucho trabajo. Ahora imagínense ustedes las personas que ya eran pobres en el momento de Hugo Chávez, que había mucha pobreza y que sigue habiendo y que por supuesto se ha exponenciado. Estas personas no son pobres, están pasando hambre, al mejor estilo de Biafra, al mejor estilo de Haití en sus peores momentos. De manera que lo que se aproxima en Venezuela es un choque de trenes, lo que se aproxima en Venezuela es mucho dolor, sangre y lágrimas. Con más de 225.000 muertos desde la gestión de Hugo Chávez a este momento por violencia. Bueno, quiero seguir tu misma línea de pensamiento para rebatir justamente ese escenario que tú has diseñado. Si históricamente, durante los 16 años de chavismo, se ha repetido el fraude electoral, partiendo de ese presupuesto, y por eso es que Maduro ahora se autotitula presidente, porque robó sus propias elecciones. Claro. Y no pasó absolutamente nada. Sí. O sea, no hubo un momento realmente de que se tomó las calles por parte de la oposición, se puso una cantidad de muertos importantes, fue un escenario 42 muertos, claro, indiscutible, pero todo parece indicar que los líderes de la oposición quieren evitar esa confrontación. No, ¿por qué tengo yo que apostar a que si hay un fraude monumental, como pudiera ser si se celebran las elecciones, que el pueblo se va a desbordar en las calles y que van a luchar contra ese fraude? No solamente no se va a desbordar, yo quiero agregarles algo, Pedro y Daniel. Les recuerdo que Leopoldo López se entregó por las buenas ante una justicia en la que él no creía, esperando la toma de la Bastilla de 1789. Error de cálculo. La Bastilla no es la cárcel de los teques, ni los venezolanos somos franceses. Ahora hay un líder, Rosales, que quiere salir de su autoexilio en Perú para ir a la cárcel también. No entiendo esa línea de pensamiento. Yo tampoco lo entiendo, porque yo no creo en líderes presos ni creo en líderes muertos. Así que desde el exilio se hace mucho más daño. Ahora, Rosales, ¿qué ha hecho Rosales en su exilio? Un absoluto silencio ante esas situaciones. Miren, señores, yo la verdad es que no entiendo esta jugada. Este juego de dominó no lo entiendo muy bien de estos dirigentes democráticos o supuestamente democráticos. Porque la democracia y la libertad hay que defenderla con los dientes, a pedrada limpia, no hay otra opción ante estos individuos que han venido
comprobadamente a robarnos a nosotros la democracia. Me alegro que hayas cambiado de opinión, porque hace algunos meses, en este propio escenario, en este propio programa, cuando yo dije que las calles tenían que ser tomadas por la oposición y que había que salir a las calles, y tú me dijiste hay que agotar la vía pacífica. Déjame aclarar este entuerto. Esto que yo acabo de decir es mi manera de pensar, pero hay que agotar la vía pacífica. O sea que en aquel momento actuaste políticamente correcto. Yo siempre actúo políticamente. No, mentira. No, a lo que voy. Señores, tenemos que agotar la vía democrática. Agotémosla, pero por supuesto con el cuchillo entre los dientes. Ahora, Pedro, pongamos el escenario casi que de Disneylandia, que se celebraron elecciones que fueron transparentes, que no hubo fraude y que el Poder Ejecutivo, el señor Maduro, Cabello y sus adláteres aceptan que la oposición controle la Asamblea Nacional. ¿Piensas tú, en primer lugar, que se va a respetar esa separación de poderes? ¿Piensas tú que puede haber un vuelco en Venezuela si eso ocurriese? En Venezuela no existe separación de poderes. En Venezuela rige una dictadura institucional. Las instituciones están controladas por el Ejecutivo y no creo que Nicolás Maduro acepte una Asamblea Nacional con las prerrogativas que tiene hoy en día que no sea afín a su gobierno. Te repito mi idea, mi tesis. Si en Venezuela se producen elecciones legislativas y gana la oposición, es porque la ruptura está al producirse, porque es incompatible una asamblea legislativa con mayoría opositora y un poder ejecutivo con el control absoluto que detenta el presidente Nicolás Maduro. Hay otro aspecto a destacar, y es que en las asambleas legislativas se desarrollan y se generan las nuevas leyes y se establecen también las prerrogativas del resto de los poderes. Si hay una nueva asamblea legislativa, el poder judicial y el poder electoral, que han estado totalmente controlados, repito, por el Ejecutivo, pues también serían modificados. Ese sería el fin del chavismo o del madurismo, como cada uno de nosotros querramos calificarle. Por eso no me parece posible que Maduro respete unos comicios que le sean adversos sin antes haber modificado, haber reformulado las prerrogativas de los diputados. Bueno, tenemos que ir a la pausa y cuando regresemos quería dejar el tema venezolano un poco en reserva para referirme a lo que está ocurriendo en Colombia, porque se ha hecho un sondeo con referencia a qué opina el colombiano de a pie con referencia a los diálogos de paz y a esta paz supuestamente tan cercana que se ha podido lograr a través del diálogo. Y es interesante el resultado de esta especie de referéndum, aunque no se ha hecho realmente, sino que es un sondeo no científico, pero me gustaría abordar este tema y abordar lo que está ocurriendo ahora internamente dentro de la FARC, porque la cosa no es miel sobre hojuelas al parecer. Así que vamos a la pausa, amigos, y regresamos en 2 minutos para cambiar de tema. Vamos al tema colombiano, que tiene conexión indiscutiblemente con la situación no solamente en Venezuela, sino también en toda América Latina. Ya volvemos. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99. Uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más con la mayor calidad y excelente precio, con una veintena de tiendas y un teléfono central. 5 sets de uniformes por solamente $99.99. Una promoción única que tienes que aprovechar. 305-887-9552. Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772. ¿Tiene daños en su propiedad por fuego, inundaciones, salideros de agua, goteras en el techo, vandalismo, tuberías rotas, moho o cualquier otra rotura? Los expertos de Citizens Claim saben cómo reclamar a su seguro y ellos obtendrán el máximo de beneficios. La consulta es gratis y ellos no cobran si usted no cobra. No se deje engañar.
Deje que los expertos trabajen para usted. Llámelos ahora para que obtenga todo el dinero que usted merece. 786-298-6667. Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía con nosotros cuando había dejado el tema de Colombia pendiente de analizar con mis dos invitados, Pedro Corzo, un prestigioso periodista cubano, y por otra parte el capitán de navío retirado, también analista, Bernardo Jurado, que nos acompañan en este martes de hoy. De acuerdo con una encuesta, ambos señores, la revista Semana ha dicho que el 52% de la población de Colombia es pesimista respecto a los diálogos para que terminen en paz, en una paz verdadera, y que solamente un 46% se siente optimista. Pero hay otro punto que está ahora como una espada de Damocles sobre la conclusión de estos diálogos de paz, y es que la narcoguerrilla de la FARC ha dicho que se le está cambiando algunos conceptos al último de los acuerdos, que era el acuerdo de la justicia, que han llamado transicional o algo así por el estilo. Han bautizado con un término nuevo, la justicia. La justicia para mí es justicia y punto y aparte. No puede ser ni transicional, ni no transicional, ni de periodo especial. Porque esta justicia es sin vendas. Correcto. Es transicional porque no tiene vendas. Está consciente que hay que hacer concesiones para llegar a esa justicia. O sea que hay impunidad. Por supuesto que hay impunidad. Se implica la impunidad al darle un apellido a la justicia. Si tú hablas de democracia y hablas y le pones un apellido, realmente esa democracia ya la estás poniendo en cuestionamiento, estás poniéndola alrededor de un interrogante y entre paréntesis también. Ahora, sería por eso triste. La justicia no puede ser transicional, es simple y llanamente justicia. Exacto, es justicia, única y exclusivamente. Sería ahora interesante ver cómo reacciona la narcoguerrilla de la FARC, y sigo denominándole narcoguerrilla de la FARC, porque razón. en realidad lo son. Con toda razón. Yo le agregaría con todo respeto terroristas también. Y terroristas, por supuesto, es que son criminales. Estamos hablando de personas criminales que han sido comparadas con el actual gobierno legítimamente electo. No solo Timochenko ha viajado en avión de primera y ha ido a diferentes lugares, fue a Caracas con total impunidad y fue a La Habana con total impunidad y le dio la mano al presidente Juan Manuel Santos, y Santos se la dio a él. Pero Daniel, aquí hay un punto, y perdona que vuelva a interrumpir, y es que el presidente Chávez intentó por todos los medios de que las guerrillas de la FARC tuvieran legitimidad, fueran reconocidos por el gobierno colombiano como un interlocutor válido. Eso fue en el momento en que el presidente Álvaro Uribe tenía estas guerrillas arrinconadas. Inconcebiblemente, el presidente Juan Manuel Santos le ha dado legitimidad, le ha reconocido beligerancia a esa guerrilla, lo que por supuesto el gobierno de Nicolás Maduro también respalda y apoya con el préstamo de un avión de PDVSA, y se afirma que esto se ha producido en más de una ocasión a Timochenko para que viaje a La Habana. Bueno, ahora hay un problema adicional que no concluí con la idea, y es que hay 6 meses de plazo para firmar la paz definitiva. La pregunta habría que hacerse, que tú me lo decías antes de comenzar el programa, si realmente quieren o no la paz. Porque ahora la narcoguerrilla dice que como le cambiaron, parece que ciertas palabras al último de los acuerdos, que si le cambian una coma solamente a esos acuerdos que conducen a la impunidad, porque eso de penas de cárcel leves o llevar a las personas a un campo determinado para que hagan trabajos agrícolas, no tiene nada que ver con los crímenes que han cometido. Yo lo lamento, pero la verdad es que la dolida Colombia, con esta guerrilla de 5 décadas, ha intentado, todos los presidentes colombianos han intentado diferentes fórmulas de pacificación, todos, hasta terrenos les han dado para que ellos puedan morar allí tranquilos mientras conversamos. Esto comenzó mal, desde mi punto de vista comenzó mal, cuando usted va a beligerar en la casa del enemigo número 1, que es Cuba, porque es público y notorio que Cuba fue el promotor de esta guerrilla. Es público y notorio, de la guerrilla en Latinoamérica, y ahora tengo que hablar del caso venezolano, que lo conversamos fuera de cámara. En Venezuela, en los años 68, 70, la generación de mi padre, que era militar también igual que yo, luchó contra la guerrilla castrocomunista, más o menos en un paralelismo interesante con la política del presidente Álvaro Uribe. Tácticamente los pusieron de rodillas en el campo de batalla, la infantería marina y el ejército sobre todo. Tácticamente de rodillas, y una vez de rodillas vino el presidente Caldera y los invitó
al juego democrático una vez que pasen por la cárcel y purguen las penas. Porque esto era una guerrilla muy similar, de muertos, de bombas, de heridos, etcétera. Lo que está sucediendo ahora en una palabra que es terriblemente peligrosa, que es la legitimación, Daniel, que tú lo usaste hace unos minutos. El hecho de que un presidente democrático como Juan Manuel Santos le dé la mano al asesino número 1, pues miren, la verdad es que lo legitima en términos públicos y de paso en La Habana, porque si estas conversaciones fueran en Suiza tal vez pudiésemos entenderlo, pero en La Habana. Y un Timochenko que viene protegido por el gobierno de Venezuela, que está metido en casi cualquier cosa, desde narcotráfico para acá, como todo el mundo lo sabe. Un Timochenko que se mueve en un avión de PDVSA, de la petrolera venezolana, con una impunidad flagrante, terriblemente pública. Pues miren, señores, nosotros estamos entonces, este mundo está al revés, donde los bandidos hacen exigencias y los países democráticos, los gobiernos democráticos, como es el caso de Juan Manuel Santos, se bajan los pantalones de una manera muy grosera, simplemente por el hecho de que necesitamos una paz. Ese es un punto, Pedro y Daniel. Ese es un punto. El otro punto es que yo me pongo en las botas de los soldados y en las botas de los comandantes que han perdido pelotones completos bajo el fuego de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y cómo se le explica a esas familias llenas de dolor, cómo se explica en la moral de unas Fuerzas Armadas que ahora tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir resguardando. ¿Para qué vamos a seguir resguardando si en cualquier cambio de hoja los muertos no valen y todo queda cero mata cero? Aquí tenemos que pasar, como ustedes dos lo dijeron, por la justicia, sin adjetivos calificativos, justicia y punto. Y se deben pagar las purgas, se deben purgar las culpas, y también se debe pagar con cárcel todos estos delitos terribles. Si esa fuera la posición de Juan Manuel Santos, sería aplaudida por nosotros, pero claro, no habría entonces firma de los acuerdos de paz. Claro. Porque la guerrilla está parada en 3 y 2. Ha dicho sencillamente, este señor Timochenko salió de La Habana en este avión de PDVSA, aterrizó en el aeropuerto de Caracas y fue recibido como un civil, jefe de Estado, como un jefe de Estado, y fue no, entrevistado en un canal nacional, Telesur, por la senadora colombiana, la señora Piedad Córdoba. Esa es otra guerrillera que hay que meter presa. En una transmisión que fue nacional, en una transmisión que tuvo connotación incluso internacional. Sí, no. O sea que Timochenko ya no es un asesino, a pesar de que tiene no sé cuántas causas, y a eso iba a ir ahora con Pedro Corso, porque estuvo leyendo un importante artículo que publicó Pedro en el Nuevo Herald, con referencia a que ahora hay una especie de rumor por ahí, se está cocinando, para decirlo en cubano antiguo, de darle el premio Nobel de la Paz, escucha esto, a Raúl Castro, puede ser candidato, al señor Timochenko o al señor Juan Manuel Santos. Este cuento está como de la Caperucita. 3 individuos que Pedro los definió muy bien en su artículo, y que me gustaría, Pedro, que para beneficio de ese televidente tú lo abordaras en síntesis. Mira, yo creo que el artículo refleja una realidad potencial. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos apreciando a nivel mundial y particularmente en América Latina una quiebra de valores muy grande, donde los buenos se confunden con los malos, para utilizar términos muy sencillos, y donde lamentablemente y por desgracia no se puede apreciar o no somos capaces de apreciar dónde están las culpas. Constantemente estamos hablando de tolerancia, de perdón y de comprensión, pero cuando hablamos de estos sentimientos que son muy válidos y muy respetuosos y respetables también, pasamos por alto las víctimas, pasamos por alto, tú hablabas hace un rato de que te ponías en las botas de los militares. Yo me pongo en las botas de las víctimas del conflicto colombiano, en las botas de los millones de desplazados que ha generado este conflicto, en la cantidad grande de personas que fueron secuestradas arbitrariamente y de manera criminal, y muchos de los muchos que fueron asesinados. Pero también me pongo en las botas de los padres y de los jóvenes que consumieron drogas como consecuencia de que estas agrupaciones guerrilleras se vincularon al narcotráfico. Aparece o aparenta de que hay sectores en la sociedad moderna que quieren llegar al perdón o a la comprensión por encima de las culpas de los demás. Por eso es que yo terminé el artículo preguntándome que si estas personas son reconocidas con un premio de esta categoría o algo similar, entonces habría que admitir que el crimen sí paga. Y entonces estamos exhortando a las personas a delinquir, a cometer asesinatos, como lo ha hecho por décadas la FARC, porque a fin de cuentas va a haber un gobierno que los va a perdonar, que los va a entender, que le va a dar posibilidad de que participe en la vida política del país, y por supuesto le va a dar una pensión, y por supuesto a disfrutar de las riquezas
que adquirió malamente durante los años en los cuales estuvo en la insurgencia narcoterrorista. Y en el caso concreto de Colombia, permíteme redondear un poco tu propia idea, pudieran llegar, si se le da esta impunidad a estos señores, se convierten en partido político. Y van entonces, teóricamente, al juego democrático. Claro. Y pudiéramos ver una Colombia en un futuro dirigida por estos sujetos que ya sabemos que llegan al poder por el juego democrático y se perpetúan en el poder, como es el caso de la propia Venezuela o la propia Ecuador. Yo le pregunté hace unos días a un colombiano muy talentoso que entrevisté, le dije, ¿tú te imaginas un Timochenko cortando hierba, abriendo una zanja en un campo colombiano? ¿O te lo imaginas en el Senado, en Bogotá, debatiendo y discutiendo un proyecto de ley? Me dijo, no, me lo imagino más en el Senado. Pero aquí y ese es el problema serio, Exacto. el problema grave. Sacaron algunas proyecciones, muchachos, algunas proyecciones económicas de cuánto va a costar todo esto, porque evidentemente la reinserción en términos sociales pasa por allí, por donde dice Pedro. ¿Qué vamos a hacer con este individuo de mi edad que está desde niño en la guerrilla y que no sabe hacer otra cosa que matar? Por supuesto, cuando usted le dé una pensión muy escueta, el individuo va a sacar su cuenta y va a decir, bueno, es más rentable asaltar bancos, seguir secuestrando, que recibir esta pensioncita. Entonces, miren, esto es un problema de magnitudes bíblicas, un problema que tiene una profundidad moral muy interesante y que hay que estudiar con mucho detenimiento, y creo, y lo lamento profundamente, que no vamos por buen camino. Ahora, el presidente Juan Manuel Santos a toda costa quiere ese premio Nobel por haber logrado la paz en Colombia después de 60 años de una guerra que es devastadora, que el colombiano de a pie y el mundo entero, porque usted también está apostando por que haya paz en Colombia, desean. Pero desear la paz es una cosa y llevarla a madurar de una forma artificial es otra. Una guerra, Daniel, y hay que admitir o reconocer la responsabilidad internacional en la cual muchos gobiernos de América Latina y gobiernos europeos también tienen responsabilidad. Porque durante muchos años los gobiernos europeos y algunos latinoamericanos le dieron apoyo moral y material a estos grupos subversivos. Durante muchos años un número importante de ONGs favorecieron a estos grupos y culpaban de cualquier acción criminal y violenta sin exculpar, repito, al gobierno en que haya incurrido en esos daños, pero culpaban básicamente a los gobiernos de las acciones que realizaban en contra de las guerrillas, pero aceptaban, perdonaban y entendían cualquier abuso y exceso de las guerrillas. Y eso ocurrió con muchos gobiernos latinoamericanos, particularmente los gobiernos nórdicos, con algunos gobiernos de México, algunos de los gobiernos que ha tenido México, y ni hablar del gobierno cubano que, como bien dijo Jurado, apoyó, respaldó y fue el campo de entrenamiento de los guerrilleros. Yo recuerdo que cuando partió de Cuba la embarcación que fue descubierta en Machurucuto, que naufragó en Machurucuto, Fidel Castro le entregó a cada uno de los jefes venezolanos y de los 4 altos oficiales cubanos que iban en la guerrilla un reloj Rolex como reconocimiento. En 30 segundos finales, para ya colgar este segmento, ¿se firmará la paz en Colombia? ¿Tú crees que se firme, Pedro? Yo creo que se va a firmar. Creo que se va a firmar, lamentablemente, porque es un propósito del presidente Santos y a la guerrilla le conviene para seguir haciendo la guerra. A toda costa, sea como sea. A toda costa. Yo coincido meridianamente con Pedro Corso, se va a firmar la paz o artificialmente se hará. Entonces, una pregunta adicional. ¿Habrá paz en un futuro en Colombia después de esta firma? Yo creo que no. Yo tampoco lo creo. Muchísimas gracias a ustedes dos por haber enriquecido realmente este programa. Gracias y los espero entonces en el día de mañana. Vamos entonces a la pausa, amigos, y nuestros primeros servicios profesionales a continuación en este su magazine informativo y de servicios que se denomina En Contacto.